Un saludo para todos. Estamos nuevamente aquí por medio de este canal hablando de la palabra de Dios y hoy tenemos un mensaje súper especial, muy bendecido de Dios. Quiero invitarlos para que abran su Biblia en el capítulo 26 del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar acerca de este patriarca Isaac, que él fue hijo de Abraham y el cual nos va a enseñar muchas riquezas que son importantes para este tiempo, para las situaciones en las que vivimos, y tiene aplicaciones muy interesantes. Bueno, empecemos. Dice la Biblia que en el 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Cuando se complicó la situación en el tiempo de Isaac, él toma rumbo hacia Egipto. Pero cuando va caminando hacia allá, entonces Dios viene y trata con él y le impide que se vaya a Egipto. Dios le dice que se quede en esta ciudad de los filisteos llamada Gerar y que allí viva para que ahí él pueda sustentar su casa, tener alimento y todo ese tipo de cosas. Y él le hace caso. Viene Dios y le dice: voy a confirmar la promesa que yo le hice a tu padre. Es muy importante saber que la promesa no moría en Abraham. La promesa ahora Dios se la iba a conceder a Isaac no como una herencia automática, sino por la obediencia que Dios había visto en este primer patriarca que era Abraham. Entonces le dice: te voy a confirmar esa promesa. En estos tiempos, en estos días, nuestros hijos, los jóvenes, deben de saber que las promesas que Dios tiene para nosotros no mueren con los padres, no mueren con que ellos ya no estén en esta tierra. Nosotros debemos de continuar el trabajo. Nosotros debemos de ser parte fundamental para que la obra de Dios continúe, pero ahora bajo nuestra responsabilidad. Los ministerios, los llamamientos, el servicio, todo debe de seguir adelante, aunque los que nos lo enseñaron aún ya no estén con nosotros. Y le dice el Señor en el versículo 5 algo maravilloso a Isaac. Le dice: por cuanto yo a Abraham mi voz y fue obediente. Entonces, he aquí la importancia de nosotros como padres de ser obedientes a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, para que nuestros hijos tengan la bendición y la oportunidad de heredar lo que nosotros formulemos en esta obra maravillosa. No es solamente, oh, Dios dijo o Dios prometió, no es. Abraham accionó ante la obediencia y dijo: yo quiero para mí la promesa, y por consecuente, al hacerse propietario de esa herencia, él se la podía dejar entonces a su hijo, y es algo que nosotros debemos de apropiarnos, ¿no? Entonces, cuando ya está viviendo ahí Isaac, obediente a Dios, que se quedó en esa tierra, en Gerar, empezaron a ver la gente de ahí que él tenía una mujer con él que era muy guapa. Van y le preguntan: oye, ¿quién es esa muchacha? Y él, por miedo, dice que es su hermana. Cuando nosotros recapitulamos la Biblia y vemos que Abraham había cometido el mismo error hacia algunos 90 años antes, así trató de resolver Isaac de la misma manera que su padre. Porque hay muchos patrones que nosotros como padres les dejamos a nuestros hijos, o somos un ejemplo que no debe de ser ese, y ellos van por la vida resolviendo de la misma manera. Y es donde nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, aún a pesar de nuestros errores, a hacer las cosas de una manera muy diferente, de una manera correcta. Hace mucho escuché el testimonio de un hermano que decía que una persona cocía solamente la parte central del pescado, la cabeza y la cola no. Y le dijeron un día: oye, ¿por qué tú solamente cocinas esa parte del pescado? Dijo: no, pues es que mi mamá me enseñó. Todavía vivía su mamá y le hablaron: oye, ¿tú por qué nomás cocinabas la parte central del pescado si todo pues está rico y todo? No, es que así me enseñó mi abuela. Buscaron a la abuela, le preguntaron, dijo: no, es que así me enseñó mi tatarabuela. Y para bendición todavía existía la tatarabuela. Y le dijeron: oye, tatarabuela,
¿por qué tú solo cocinas la parte central del pez? Y ella dijo, ah, no, porque éramos muy pobres y teníamos un sartén chico, entonces le quitábamos la cola y la cabeza para que entrara ahí en el espacio. Y esa costumbre se siguió por ignorancia, desperdiciando las otras riquezas del pez. Y así pasa en nuestros días. A veces resolvemos y nuestras soluciones se vuelven cultura que nuestros hijos ya las hacen sin saber por qué. Y es importante que nosotros sepamos enseñarles aún en nuestros errores. Entonces él quiso resolver así, la mentira le duró poco, se dio cuenta el rey que Isaac la estaba acariciando de una manera que no era correcta para una hermana y le dice, y lo reprende, le dice, oye, ¿qué tal si hubiera pasado algo, que alguien del pueblo durmiera con ella? Hubiéramos caído en un gran pecado, porque obviamente ellos tenían el registro, el conocimiento de lo que había sucedido con Abraham. Entonces se queda ahí este hombre Isaac y cosecha, dice la Biblia, 100 por 1, o sea, Dios lo enriqueció de una manera total y poderosa. Fue próspero, dice la Biblia en el versículo 12, un hombre próspero en todo, un hombre que se engrandeció, que tuvo ovejas, labranza, dinero, poder, y estaba viviendo ahí con los filisteos en Gerar. Entonces, cuando llegamos al versículo 14 de este capítulo 26, dice que los filisteos le tuvieron envidia. Y es algo muy común, aún en nuestros días, el asunto de que a alguien no le guste el logro de alguien, ¿no? Que no le dé felicidad que alguien esté avanzando, esté prosperando. Regularmente el ser humano es muy tendido o dado a que le dé envidia en lugar de felicidad. Aún en las mismas iglesias están avanzando a veces las iglesias, el liderazgo, están creciendo los ministerios y de repente puede que alguien que no sea maduro, a un pastor que no esté centrado, y le puede dar envidia el crecimiento de alguien o el avance o lo ferviente que esté la congregación. Todo eso debemos de tener cuidado, porque el enemigo, el diablo, es algo que usa para que nosotros podamos, en vez de ser de bendición, ser de destrucción. Entonces los filisteos estaban enojados porque en su propia tierra este hombre estaba siendo muy bendecido, y ellos lo que optaron fue por tratar de que no estuviera cerca de él este hombre exitoso. Nosotros, hermanos, debemos de ser sabios, estar cerca de la gente exitosa. Si algo nos ayuda, nos beneficia, practicarlo. Porque en el camino de Dios, hermanos, todo el éxito que tenga alguien es porque de todos modos Dios se lo dio. Ningún hombre, ninguna mujer originan el éxito. Ningún hombre, ninguna mujer va a ser el origen de la bendición o de la prosperidad. Ese va a ser Dios. Entonces, en cierta manera, todos nos ha sido dado aquella forma de trabajar. Entonces, no podemos nosotros vivir tratando de, hoy ojalá no existiera fulano o fulano para yo ser el primero. Debemos de ser maduros y buscar que la bendición siempre sea de Dios. Y si a nuestros hermanos les está yendo bien, avanzando en todo, que Dios sea glorificado, porque así su reino crece. Entonces tengamos mucho cuidado, porque hay mucha inmadurez en este mundo competitivo. Dejamos que la competencia entre las iglesias, y eso es lo más terrible que puede pasar. Que una iglesia, que un pastor, que un liderazgo, que una fraternidad, que una sociedad busque ganarle a otro, porque somos del mismo pueblo, del pueblo de Dios. Entonces los filisteos les entró mucha envidia, no lo querían cerca. Dice que empezaron a tapar los pozos de agua que habían abierto aún desde los días de Abraham. Fíjense, estaban todavía como testigos de la vida, de la bendición que Dios había traído a este hombre, y ellos dijeron, ni nos vamos a beneficiar nosotros, ni tampoco ellos. Entonces los taparon para que ya no sirvieran de nada. Dicen los historiadores que inclusive los contaminaban con animales muertos para que ya nadie pudiera sacar un beneficio de ello. Los taparon, y lo que dice aquí en el versículo 18 es que Isaac reabrió los pozos de agua que su padre había cavado, y algo me llama la atención, es que los nombró igual. Aquí hay una enseñanza muy especial, miren. Nosotros, hermanos,
en estos tiempos de iglesia, de cristianismo, nuestros antiguos padres, desde los patriarcas hasta los que nos antecedieron, ellos abrieron pozos de bendición para la iglesia. Y esos son pozos de aguas vivas, son las sendas antiguas. Cuando nosotros reabramos esos pozos, que es la oración, que es el ayuno, que es vivir conforme a la palabra de Dios, que es vivir bien adoctrinados, que haya revelación de Dios, que haya unción. Eso es reabrir esos pozos. Entonces nuestras iglesias realmente van a tener vida, van a florecer, van a convertirse en lo que deben de ser las iglesias de Dios. Pero tenemos que reabrir esos pozos, tenemos que volver a cavar y tenemos que saber, hermanos, que ahí es donde está la bendición poderosa de Dios. ¿Y por qué Isaac les puso el mismo nombre? Fíjese, uno de los nombres que es Esek, que quiere decir contienda, y el otro Sidna, que es enemistad, porque es lo que realmente les causó tener esos pozos abiertos, contienda y enemistad. ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido como iglesia para el mundo? Que nosotros siempre estemos en enemistad con las cosas que el diablo quiere hacer, en pleito con él, en contienda con él, que la iglesia siempre salga victoriosa. La iglesia no puede amoldarse, no podemos vivir tratando de ser amigo del mundo, ni de los planes del diablo, ni de las modas, ni de todo lo que está resurgiendo. Porque los pozos antiguos nos enseñan que hay pleito, que hay enemistad, que no puedes ser amigo del mundo y luego ser amigo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a decirle las cosas como su nombre original. Lo que es pecado, aberración, abominación, desvío, ultraje, lisonja. No que el mundo ahora le ha cambiado los nombres. Ahora es amor, ahora es que nosotros, que los entiendas, que los comprendas. Ahora es que no te metas con ellos, ahora es el respeto. Le hemos cambiado los nombres a los pozos. Nosotros tenemos que nombrar las cosas como son. El aborto es asesinato. Ese tipo de lenguaje tiene que usar la iglesia, y debemos dejar de ser esa iglesia blanda, esa iglesia rosa, porque Esek, hermanos, es contienda y Sidna es enemistad. Esos son los pozos que nos enseñó a abrir a Abraham, nuestros antepasados. Cuando nosotros entendamos esto de reabrir, de volver a la senda antigua y querer dejar de ser una iglesia emergente, una iglesia que se amolde a las nuevas iglesias con tal de ganar adeptos, hermanos, cuando nosotros nos convirtamos realmente en la iglesia que debemos hacer, va a haber una iglesia gloriosa, va a haber una iglesia llena de poder. En este tiempo muchos abandonan la iglesia, dejan la iglesia, muchas estrellitas que eran de la iglesia se van. ¿Por qué se van? Porque ellos quieren hacer de la iglesia algo que la iglesia no debe de ser. Y nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos, en esos pozos que cavaron nuestros ancestros, donde el mundo no puede entrar, donde lo falso no puede ser, para que la iglesia se convierta en lo que Dios quiere que sea. Entonces, ahora ellos cavaron nuevos pozos también y encontraron aguas vivas, los de Isaac. No está peleado la iglesia con lo moderno, ahorita con las redes sociales para predicar. No, hay que abrir pozos nuevos, de hecho. La iglesia tiene que entrar a esto, pero sin dejar esos pozos viejos, que es la senda antigua, que es donde está el poder de Dios, que es donde está lo maravilloso de Dios, para no querer subsistir de pozos solamente nuevos, que es la apariencia, la modernidad, que es solamente el quedar bien, el tener un bonito foro y ver la bendición en el crecimiento, sino en lo elemental que es la unción. Entonces, no tenemos que ser parte de algo, hermanos, para podernos ver en sintonía, sino ser parte de Dios. De hecho, el capítulo cierra diciendo que Dios, hermanos, se le aparece a Isaac y le dice estas cosas, que el pacto y la promesa son de él. Y él edificó a Isaac un altar al Señor. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Que nuestras iglesias, nuestras congregaciones sean altares al Señor. No sean solamente foros, hermanos, de entretenimiento, sino verdaderos altares. Y Dios lo bendijo de tal manera que después vinieron los jefes
de Gerar y quisieron hacer un pacto con él porque vieron la tremenda bendición que él tenía. Hay mucha gente cristiana que se aferra a hacer negocios con los mundanos o a tener negocios que no sean correctos delante de Dios. Piensan que ahí va a estar su bendición, o se aferran a empresas, a empleos donde no les da tiempo para Dios, pero no es la clave. Isaac, cuando se separó de ellos, fue tan bendecido que ellos lo buscaron a él. Fíjense, hermano, y a veces nosotros estamos aferrados a que Dios nos bendiga, pero estando con ellos y dejando a Dios por un lado. Ellos vinieron a ver toda la bendición y le dijeron, vamos a hacer un pacto contigo, porque vieron que tremendamente estaba respaldado por Dios. E Isaac les hizo hasta un banquete para decir, yo quiero vivir en paz con ustedes. Entonces, ¿cómo cierra este capítulo en el verso 34? Diciendo que Esaú, él sí quiso aliarse con otros pueblos, buscó una mujer de otro lugar y terminó siendo amargura para sus padres. No hay ninguna relación entre lo santo y lo profano, hermanos. Este video es para que tú te concientices y busques reabrir los pozos en tu vida, en tu congregación, en tu ministerio, en tu llamamiento con tu familia, los pozos de las sendas antiguas, y le llames a las cosas por su nombre, para que la bendición de Dios sea sobre nosotros. Mi nombre es Carlos Martínez y mi deseo es que Dios te bendiga grandemente. Y ánimo.